Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, venimos en esta noche, un grupo de sus hijos, acá de rodillas, para darle la gloria, la honra y la alabanza, y también para estudiar un poco más de Reforma Pro Salud que hemos venido estudiando ya hace muchos meses atrás, para que usted, con la ayuda del Espíritu Santo y el discernimiento que Él nos pueda dar, poder instruirnos más en este tema de la Reforma Pro Salud. Gracias, Señor, por cuidar de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, nuestros hijos, todos en general, Señor, y que podamos seguirnos instruyendo en este aspecto para que esta luz que vamos recibiendo la vamos compartiendo con nuestros familiares, nuestros amigos, todos los hermanos también puedan compartir estos mensajes y instruirnos todos para que podamos llevar este mensaje que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Gracias, Señor, por el don de la vida, por la salud, por cuidar de cada uno de nosotros y nuestros hijos y familiares. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos seguirnos preparando, no solo en este aspecto de la reforma pro salud, sino en muchas reformas que podamos hacer las reformas debidas en el remanente, que nos sigamos preparando para estar listos y recibir el descenso del Espíritu Santo. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, en esta noche, que se los imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy buenas noches para todos. El Señor los bendiga. Estamos dando la bienvenida a esta noche a este tema que vamos a aquí con el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Hemos sido bendecidos con con la instrucción de este maravilloso libro y dándole la gloria y la honra al Señor por todo lo que hemos aprendido y que nos haya servido para cambiar en muchos aspectos o mejorar en este aspecto de la reforma pro salud. Vamos a iniciar con la lectura en el capítulo 27, ¿sí? Donde quedamos la semana pasada. Y esperemos que los hermanos que tengan algún aporte para hacerlo pueden hacer. Se les dará el espacio para que lo puedan hacer. Bien. Leemos como subtítulo: los transgresores dominados por el estupor no son sin culpa. Satanás ve que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control, como cuando éste es complacido. Por esto, él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a las complacencias. ¿Sí? Satanás no tiene éxito en los que nos queremos dominar en este aspecto, el tema del apetito. Pero obviamente sí tiene éxito cuando nosotros no nos dominamos en este aspecto, entonces ahí es donde él tiene el mayor éxito con nosotros. Por eso tenemos que tener muy en cuenta, mis hermanos, este aspecto tan importante, porque tiene que ver la reforma pro salud, si la llevamos bien o la llevamos mal, con un mal rango de carácter, ¿sí? Con caracteres defectuosos, o si estamos bien cimentados y estamos bien aplicados en este tema, pues el Señor nos va a ayudar a vencer todas las acechanzas del enemigo y podemos ser victoriosos cada día. La influencia de los alimentos no saludables, la conciencia está dominada por el estupor. La mente está oscurecida y su susceptibilidad a las impresiones se halla coartada. Pero la culpa del transgresor no disminuye, porque la conciencia ha sido violada hasta que se haya hecho insensible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero la culpa del transgresor no disminuye. O sea, cuando transgredimos las leyes de la salud, vamos a tener que darle cuentas a Dios, ¿sí? Porque la conciencia ha sido
violada hasta que se ha hecho insensible. ¿Y por qué se ha hecho insensible? Por ese aspecto, porque estamos fallando en este aspecto de la reforma pro salud y ahí es donde esa conciencia, ¿sí? Eh, eh, ha sido violada y es donde se hace insensible nuestra conciencia, ¿sí? Donde estamos expuestos a fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos dominamos en este aspecto. Entonces, Satanás encuentra ahí ese espacio para tentarnos, ¿sí? Como lo que pasó con, con Adán y Eva, ¿sí? Como lo que ha pasado con muchos. Hay muchos ejemplos bíblicos que hablan de esto, porque vemos que los israelitas venían eh, con todos esos malos rasgos de carácter porque por la dieta que tenían. O sea, ellos tenían una dieta a base de carne, de las ollas de Egipto, y entonces cuando llegan al desierto, pues anhelan esas ollas de Egipto. Y podemos ver todas las rebeliones que se presentaron con el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y cómo todo el tiempo estaban anhelando las ollas de Egipto. Bueno, esperemos que nosotros terminemos de abandonar todas ollas de Egipto si en algún momento tenemos alguna ollita por ahí que no hemos abandonado, que terminemos con esas ollas de Egipto y no las anhelemos más. Adelante, hermano. Dice, puesto que un estado saludable de la mente depende de la condición moral de las fuerzas vitales. Un estado saludable de la mente depende de las fuerzas vitales que tengamos, esa condición, ¿cierto? Moral de las fuerzas vitales. Entonces, de esa manera, cuando conservamos nuestras fuerzas vitales intactas, podemos tener un estado saludable, podemos tener una mente en buena condición, ¿sí? ¿Qué cuidado no debería ejercerse para que no se usen narcóticos ni estimulantes? Y sin embargo, vemos que un gran número de los que profesan ser cristianos usan tabaco. O sea, hablando de la época en que ella estaba viviendo. Ellos venían con esa tendencia, ese mal hábito, y les resultó muy difícil. Ella hizo muchas amonestaciones en cuanto a esto. Ellos deploran los males de intemperancia. Sin embargo, mientras hablan en contra del uso de bebidas alcohólicas, estos mismos hombres escupen jugo de tabaco. Entonces, hablan de las bebidas alcohólicas y al mismo tiempo están escupiendo ese jugo que les hace botar, esa saliva que les hace botar el efecto de ese tabaco. Debe haber un cambio, se, debe haber un cambio de sentimiento con respecto al empleo del tabaco, ¿sí? Antes que las raíces del mal puedan alcanzarse. Queremos abordar aún más acerca de este tema, ¿sí? Y el té y el café están fomentando el apetito por, por estimulantes más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? El té y el café está fomentando el apetito por estimulantes más fuertes. Entonces, he ahí el peligro. Cuando las personas consumen estos dos productos, té y café, pues ya van a querer algo más fuerte, ¿sí? Y aún llegamos más cerca a la preparación y aún llegamos más cerca a la preparación de los alimentos y preguntamos, ¿se practica la temperancia en todas las cosas? ¿Se realiza aún allí la reforma que es esencial para la salud y la felicidad? Todo verdadero cristiano tendrá el dominio de sus apetitos y pasiones. O sea, todo verdadero cristiano.
Si no estamos dominando estos apetitos y pasiones, pues no somos verdaderos cristianos. Entonces, puede hablar al contrario. O sea, ella hace el énfasis acá que es todo verdadero cristiano. O sea, que cuando no dominamos nuestros apetitos y pasiones, pues no somos verdaderos cristianos. A menos que esté libre de la esclavitud del apetito, no puede ser un siervo de Cristo verdadero y obediente. Que estas son unas declaraciones muy fuertes para muchos que quizás no estemos dominando el apetito. Pedirle al Señor que nos ayude a dominar en todos los aspectos. A menos que esté libre de la esclavitud del apetito, no puede ser siervo de Cristo verdadero y obediente. La complacencia del apetito y la pasión embotan el efecto de la verdad sobre el corazón. Entonces podemos ver aquí las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias que hay cuando no dominamos el apetito, ¿sí? Embota el efecto de la verdad sobre el corazón. O sea, esa verdad que recibimos no pule nuestro carácter, no cambia nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos mentes eh, enanas, tenemos mentes embotadas por todo lo que comemos, por la intemperancia. Entonces, quizás muchas personas no le tienen, no sacan gusto a las cosas de Dios, no sienten ese deseo de, de, de sentarse a preparar un estudio, para ir a dar un estudio a alguna persona, de esforzarse por aprender más cada día, por tener esa sed de conocimiento que debiéramos todos tener cada día. Yo me admiro aquí con la hermana Adriana porque ella anhela, ella tiene sed de conocimiento, anhela conocer toda la verdad, como prepararse para preparar a otros, ¿sí? Porque es que ese debe de ser nuestro anhelo, que el Señor nos dé el discernimiento espiritual y podamos ir, prepararnos muy bien y ahí sí poder ir a compartir esas verdades que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha iluminado y nos ha puesto en nuestro corazón y las hemos retenido y quizás hemos hecho nuestros apuntes para que no se nos olvide y vamos a dar un estudio. El Señor mira todo eso en nosotros, esa sed de conocimiento que debemos tener nosotros cada día. Adelante, hermano. Una batalla perdida contra el apetito. La intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té y el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo, bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita. ¿Sí? De inmediato se excita ese sistema nervioso. Y en algunos casos el intelecto parece vigorizado, o sea, en algunos casos, momentáneamente. Y la imaginación resulta más vivida. ¿Sí? Como lo que le pasó a Eva. Ella se sintió como en una exaltación, como en un, o sea, como le dijéramos, como algo vigorosa, como con más alegría, como más amorosa la vio Adán, debido a este efecto que le produjo la fruta prohibida. Y es lo que pasa, es lo que está pasando hoy en día, se sienten con más vigor, o sea, la persona supuestamente de momento se siente vigorizado y momentáneamente, o sea, es algo momentáneo, ¿sí? Pero que después se va a desencadenar en algo peor. Por el hecho de que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos. Pero siempre hay
una reacción. Siempre hay una reacción. Pero siempre hay una reacción, dice acá, ¿sí? Aquí se me perdió un poquito. El sistema nervioso, habiendo sido estimulado indebidamente obtuvo fuerzas de las reservas. O sea, el sistema nervioso tiene que obtener fuerzas de las reservas que tiene, ¿sí? Obtuvo fuerzas de las reservas para su empleo inmediato. Todo este pasajero fortalecimiento del organismo va seguido de una depresión, ¿sí? Entonces, se fortalece inmediatamente, pero ¿qué pasa al final? ¿Cuáles son las consecuencias? Va seguido de una depresión. En la misma proporción en que estos estimulantes vigorizan temporalmente el organismo, se producirá una pérdida de fuerza de los órganos excitados después que el estímulo pasa. Entonces, ¿qué? Se produce que una pérdida de fuerza de los órganos que han sido excitados momentáneamente, ¿sí? El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, cual tenderá a aumentar la sensación agradable hasta que, hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito de continuo. Se desean estimulantes más fuertes como el tabaco, los vinos y cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus exigencias y tanto más difícil será dominarlo. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlos sin estimulantes. Adelante, hermano. Entonces, cuanto más se debilite que el organismo, ¿sí? Dice acá, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable hasta satisfacerlo, dice, hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito y de continuo se desea estimulantes más fuertes, ¿sí? Como el tabaco y los, bueno, ya lo dijimos acá. Cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus exigencias y tanto más difícil será dominarlo. Cuanto más debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por esas cosas, hasta que la voluntad queda avasallada y no tenga ya fuerza para negarse a satisfacer el deseo malsano. Entonces, todo esto nos lleva a no saber dominarnos, ¿sí? Cada día se llega más lejos, hasta que cada vez es más difícil renunciar a estos alimentos, a estas cosas malsanas, ¿sí? Y las consecuencias pues aún son peores cada día, ¿sí? La única conducta segura, la única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, tabaco, opio ni bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la conducta segura? Es simplemente decir no, no tocarlas, no coger esos malos hábitos. Ya sabemos que es malo, entonces sabemos que no podemos caer en la tentación, ay, voy a probar un poquito. No, eso yo me controlo, no, porque hay personas que dicen, no, es que yo no dejo el vicio porque no pueda dejarlo, es porque yo, cuando yo quiera lo dejo, pero no es así. Hay muchos que intentan salir del mundo de las drogas, pero no, ya no, ya sus cuerpos están tan acondicionados a eso
que no son capaces, ya no pueden vivir sin esto. ¿Por qué? Porque en vez de parar desde un principio, bueno, probaron, pero no, esto no me hace falta, no necesito esto para vivir. Entonces ya llegaron a un punto en que ya no son capaces. Este vicio puede, les puede los domina, ¿sí? La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido. Es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones. Entonces, la necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar la ayuda. O sea, ahora ella lo dice en ese entonces. Hoy en día, pues, se aumenta el doble, ¿sí? La necesidad que tenemos de buscar de Dios para que nos ayude a, a abstenernos de una mala complacencia, ¿sí? Ahora más que todo que Satanás cada día se esfuerza por retener a sus adherentes, ¿sí? Por retener a las personas para que por medio del apetito, y podemos ver hoy en día, eso es en lo que está sumido el mundo de hoy en día, ¿sí? Por el apetito, ¿sí? Hoy en día las personas quieren comer rico, comer de todo, porque el médico los manda a comer de todo, pero poquito. Pero ese poquito a poquito, eso va enfermando a la persona, va repercuyendo. Entonces la idea es que si vemos ese peligro, podamos alejarnos de ese peligro y decir no. Debo de tener fuerza de voluntad, pedir la ayuda de Dios, de Cristo Jesús. Él nos imparte el poder para vencer. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo también que está presto a ayudarnos y a hacernos grandes vencedores y que por medio de la oración, la devoción, el estudio de su santa palabra, esa entrega completa, el Señor, y por medio de la justicia de Cristo, el Señor nos puede impartir ese poder para vencer. Dice, bueno, vemos, bueno, aquí ya yo creo que terminamos esta parte. Vamos a seguir con el próximo subtítulo que dice, el conflicto entre la verdad y la complacencia de sí mismo. Los hechos relativos a Coré y a su grupo que se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra Jehová se relatan como una advertencia para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que viven en la tierra acerca del tiempo del fin. Satanás ha inducido a muchas personas a imitar el ejemplo de Coré, Datán y Abirán, instigando instigando la insurrección entre el pueblo de Dios, los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos, como Datán, como Coré, Datán y Abirán, se rebelaron se fueron contra los testimonios, o sea, contra el profeta. Entonces, por eso ella lo menciona aquí. Los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos y han pensado en realidad que las personas sobre quienes Dios colocó las cargas de su obra, fueron exaltadas por encima del pueblo de Dios. Lo que pensaron de Moisés, estos 3 hombres. Y se han levantado en oposición al sencillo testimonio que Dios quería que presentaran en en la reprensión de los errores del pueblo de Dios. Los testimonios presentados en contra de la complacencia perniciosa contra el té, el café, el tabaco. Adelante, hermano.
Todos estos testimonios que se presentan contra estas tendencias de consumir té, ¿sí? Café o tabaco, en tabaco dice acá en polvo, parece ser que en ese entonces se consumía en polvo. El tabaco para fumar también ha irritado a cierta clase, porque destruían, dice, porque destruían sus ídolos, ¿sí? Cuando se levanta ese testimonio contra, Hermana Ángela, sí, hermano, sí, eso dice que polvo porque pues ya casi no usan una cuestión que llamaban una pipa, ajá, pero entonces cogían y le echaban ese tabaco así como desmenuzado o molido, ajá. y entonces empezaban y lo tacaban así, lo pisaban con el dedo y le metían candela y empezaban a fumárselo así. Pues es que dicen en Así es. polvo. Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba muy joven, em, veía que la gente utilizaba todavía pipa. Algunas personas utilizaban pipa, ya eso no se ve, ¿sí? Y yo me imaginaba, pero ¿cómo meten ahí, cómo meten el cigarrillo en esa pipa? Yo me ponía a imaginarme, a ver esa pipa, cómo fumaban por medio de esa pipa, sorbían eso, y yo me ponía así, pero ¿qué les puede caber ahí en eso, en esa coquita que se llama pipa? ¿Sí? A mí me tocó esa época también de ver algunas personas, inclusive conocí a alguien que pues, le gustaba fumar eso, ¿sí? Utilizaba la pipa. Dice, por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales. ¿Será que las dejamos? ¿Será que no las dejamos? ¿Será que sí son ciertos los testimonios? ¿Será que los testimonios se están levantando contra nuestros ídolos? Sí, porque, bueno, hoy en día es muy común decir que cuando uno da la amonestación es que está criticando. Bueno, quizás no faltó en ese entonces decirle a la hermana, decir que la hermana Elena los estaba criticando. Pero bueno, Dios, ella era el instrumento escogido por Dios para amonestar en todos los aspectos. Ella amonestó en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, todo lo que eran a los esposos, a las esposas, a los jóvenes, a los maestros, a los pastores, a los médicos misioneros, a los evangelistas. Para todos había una amonestación y para la feligresía en general, ¿sí? Em, bueno, dice, entre hacer un completo sacrificio de todas las cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados. O sea, o recibían el consejo y rechazaban todo esto que era perjudicial, o rechazaban simplemente los testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre, ¿sí? Como, ¿qué decisión tomamos? ¿Seguimos en estos malos hábitos o seguimos el consejo de Dios por medio de su instrumento, de la profeta? Había un conflicto entre sus convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión su estado de indecisión las debilitó y en el caso de muchos el apetito prevaleció, ¿sí? Como Satanás, que muchas veces triunfa, en algunos, esperemos que no triunfe en este aspecto con nosotros. Entonces dice que muchos prevalecieron en sus apetitos pervertidos, ¿sí? Porque su estado de indecisión las debilitó, ya estaban debilitados. No solo los malos apetitos que tenían, los iba debilitando poquito a poco, sino su estado de indecisión. Entraron en ese terreno encantado de Satanás por estar en esa indecisión y no proponerse a orar, a pedir con ayuno y oración que el Señor les ayudara a vencer estos malos hábitos. Entonces terminaron, ¿por qué? Muchos, ¿sí? Fueron seducidos por el apetito y no fueron capaces
de dominarse en todos estos aspectos. Adelante, hermano Carlos. Su sentido de las cosas sagradas, ¿sí? Entonces, mírelo, las consecuencias. Su sentido de las cosas sagradas fue pervertido por el uso de estos venenos lentos. Y por último, decidieron plenamente cualesquiera fueran las consecuencias, que no se negarían a sí mismos. ¿Sí? O sea, renunciar a un apetito pervertido y corregir ese mal hábito es, es negarnos a nosotros mismos. Entonces, decirle al Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Danos el poder de vencer. Cristo venció por nosotros allá en el desierto, después de 40 días de ayuno. ¿Por qué nosotros no podemos vencer si tenemos el poder de Cristo, del Espíritu Santo, para esa fuerza, ese poder que Él nos imparte para vencer? Tenemos la justicia de Cristo que nos imparte cada día. Esta temeraria decisión levantó de inmediato un muro de separación entre ellos y los que se estaban limpiando a sí mismos, como Dios lo ha ordenado, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y que estaban perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este era el grupo que estaba haciendo lo correcto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los testimonios directos presentados se interponían en el camino y les producían gran inquietud. Sí, como hoy en día, no critiques, porque amonestar, hoy en día ya se le cambió el nombre de amonestar por criticar. Entonces, quizás muchos en ese entonces eran inquietos cuando la profeta los amonestaba con mucho amor, porque es que era por el bien de ellos, como nos dice a cada momento el hermano Carlos cuando presenta sus temas. Es por amor. Estamos dando esta advertencia. Es por amor que les estamos haciendo caer en cuenta sus errores doctrinales, su apostasía, para que se vuelvan de ella. Es por amor, porque para que puedan caer en cuenta de que están en esta apostasía tan terrible y tengan la humildad de decir, bueno, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a mirar a ver si es verdad lo que dice él y estudiemos por nosotros mismos y bueno, y pueden encontrar la verdad si se propone, ¿sí? Pero como ya tienen ideas preconcebidas, ya creyeron en sus pastores, en sus dirigentes, que son tan preparados, que tienen sus doctorados, no, pues cómo se va a equivocar el pastor fulano, ¿sí? Entonces, em, ya, ¿qué quieren decir con eso? Que son infalibles, que por ser un pastor muy estudiado, muy prominente, es infalible, que ese pastor no se puede equivocar. Adelante, hermano. Entonces vuelvo y leo donde está el punto, dice, los testimonios directos presentados se interponían en su camino y les producían gran inquietud, ¿sí? Y hallaron alivio en guerrear en contra de esos testimonios, en luchar para hacer que ellos mismos y que otros creyeran que los testimonios no eran ciertos. Eso fue lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Dijeron, no, Moisés no está dirigido por Dios, Moisés se está ensalzando a sí mismo, él mismo se quiso dar ese puesto de líder y el sumo sacerdote también Aarón. Entonces se van contra los testimonios, se van contra el profeta, ¿sí? Dijeron que las personas implicadas estaban en lo correcto, o sea, ellos que estaban con esos malos hábitos estaban en lo correcto, pero, pero que los testimonios de reprobación fueron los que produjeron el problema, ¿sí? La amonestación fue lo que producía el problema. Y cuando los rebeldes despliegan su estandarte, todos los desafectos se congregan en torno a él y todos los defectuosos
Espiritualmente, los cojos, los ciegos y los ciegos unen su influencia para esparcir y sembrar discordia. Por eso es que inicia con esta rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dice que dice que y cuando los rebeldes despliegan su estandarte, todos los defectos todos los desafectos se congregan en torno a él y todos los defectos, todos los defectuosos espiritualmente y los compara con los cojos, los ciegos, unen su influencia para esparcir y sembrar la discordia. Lo que hicieron estos tres hombres allá en la antigüedad con el pueblo de Israel. Entonces le hicieron creer al pueblo que ellos tenían, eran los que tenían la razón, que ellos estaban luchando por el bienestar del pueblo y que Moisés y Aarón no. Entonces, por eso los engañaron y el pueblo creyó ciegamente en estos dirigentes, lo que pasa hoy en día. Ah, no, es que yo veo que el pastor y la esposa no llevan la reforma pro salud ni la reforma del vestir. Entonces quiere decir que no es malo. Pero entonces desechan los testimonios, se fijan en el pastor y en la esposa que visten como mundanos y que comen como el mundo, y entonces dicen, no, pues entonces, si lo hace el pastor y la esposa, que debieran de estar dando el testimonio. Entonces, por eso es que los mismos dirigentes, como dice la profeta del Señor, los mismos dirigentes religiosos o los mismos reyes de Israel llevaron al pueblo a la apostasía, a la rebelión, ¿sí? Porque eran dirigidos por el rey y si el rey lo permite, pues porque se puede hacer. Eso fue lo que pasó con muchos reyes allá en la antigüedad, como por ejemplo la apostasía en el tiempo de Acán, ¿sí? El rey Acaz. Se hacen grandes esfuerzos para acabar con la intemperancia. Muchos de ellos no están bien dirigidos. Los abogados forman en favor de dice los abogados, los abogados de la reforma en favor de la temperancia deberían estar apercibidos contra los pésimos resultados del consumo de alimentos malsanos, de condimentos, del té y del café. Deseamos buen éxito a todos los que trabajan en la causa de la temperancia, pero los invitamos a que observen más profundamente la causa del mal que combaten y a que sean ellos mismos consecuentes en la reforma. ¿Sí? O sea, que apliquen lo que predican, que sean consecuentes con lo que están enseñando. ¿Sí? Entonces, ellos son los que deben de dar el, el ejemplo, por así decirlo, porque todo el pueblo tiene puestos los ojos en los pastores. ¿Sí? Esas son las consecuencias de la incredulidad. ¿Sí? Porque se apoyan en la carne. Debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de las facultades mentales y morales dependen en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. ¿Sí? Si dañamos el organismo, entonces también se afecta el equilibrio de las facultades mentales y morales. Cuando un organismo físico ya está dañado, entonces se afectan también las facultades mentales y morales. Adelante, mi hermano. Podemos avanzar, hermanito. Gracias. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. Entonces, mire que sí tiene que ver todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física también tienden a deprimir ¿qué? La inteligencia y la moralidad. ¿Sí? La intemperancia es la raíz
de la depravación moral del mundo, ¿sí? Toda la depravación que está ocurriendo hoy en día. Y siempre ha ocurrido porque en ese entonces ya ella lo estaba viendo, ¿sí? La intemperancia es la raíz de qué? De la depravación moral del mundo. Al satisfacer sus apetitos pervertidos, el hombre pierde la facultad de resistir la tentación. En algún momento yo había leído esto y me llamó mucho la atención, ¿sí? Al satisfacer sus apetitos pervertidos, ¿qué pasa? El hombre pierde la facultad de resistir la tentación. Por eso es que es tan difícil poder vencer las acechanzas del enemigo, poder vencer la tentación, ¿sí? Porque ya no tenemos una facultad, no estamos fuertes para resistir la tentación por los apetitos pervertidos que muchos se entregan a esos apetitos pervertidos, ¿sí? Y porque también hay otro punto importante que descuidamos la oración, descuidamos ser fervorosos, ser cristianos ardientes, buscar la verdad, mostrar más cosas, mostrar más interés por las cosas de Dios, ¿sí? Ayunar más, ¿sí? Todo esto, el tema de orar y ayunar, a veces lo, bueno, no lo tomamos de costumbre y debiera ser una costumbre, ¿sí? Para nosotros de vez en cuando hacernos ese propósito y estar en comunión con Dios, dar la oración y el estudio de la palabra de Dios. Avancemos. Los que trabajan en favor de la temperanza tienen que educar al pueblo en este sentido. Enseñan que la salud es la salud, el carácter y aún la vida corren peligro por el uso de estimulantes que excitan las energías exhaustas para que actúen en forma antinatural y espasmódica, ¿sí? Entonces dice acá, enseñémosle al pueblo que la salud, el carácter y aún la vida, ¿sí? La salud, el carácter, ¿sí? Dominar nuestros caracteres. Llevando una reforma pro salud, podemos recibir la ayuda y estar más, digámoslo así, en mejores condiciones para resistir las tentaciones y para que nuestros caracteres se vayan puliendo al carácter de Cristo, ¿sí? Nuestros caracteres defectuosos vayan siendo corregidos, ¿sí? Preservad la naturaleza, perseverad, ¿sí? Perseverad y la naturaleza se recuperan. Bueno, no sé si dice acá, no sé si está mal traducido. Así, o sea, perseveren, ya lo entendí. Y la naturaleza se va a recuperar. O sea, si tenemos perseverancia en dominar nuestros apetitos, ¿sí? Ponerlos en sujeción, entonces la naturaleza se va a recuperar, ¿sí? En cuanto al té, al café, al tabaco y las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta de peligro consiste en no tocarlos. Vuelve aquí otra vez a decir, es la única conducta segura. No cojan el vicio de estos, no cojan estos malos hábitos, ¿sí? Ni siquiera contemplen ese deseo de coger estos malos hábitos, porque después de caer en ellos ya es más difícil abandonarlos. El efecto del té y del café y de las bebidas semejantes es comparable al del alcohol y del tabaco. Y en algunos casos el hábito de consumirlos es tan difícil de vencer como lo es para el borracho renunciar a las bebidas alcohólicas. Los que intenten romper con esos estimulantes los echarán de menos por algún tiempo, ¿sí? Solo por un tiempo. Y sufrirán por falta de ellos, pero
si perseveran, llegarán a vencer su ardiente deseo y dejarán de echarlos de menos. La naturaleza necesita algún tiempo para reponerse del abuso a que se, a que se le ha sometido, pero désele una oportunidad y volverá a rehacerse y Alá y volverá a rehacerse y a desempeñar su tarea noblemente y con toda perfección. Entonces, eso requiere de un tiempo, de mucho esfuerzo, de fuerza, de voluntad y de, obviamente, primero que todo, el poder que Dios nos imparte para vencer. Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo las almas por medio de sus tentaciones sutiles. Verán nuestros hermanos y sentirán el pecado de complacer el apetito pervertido, ¿sí? Descartarán ellos el té, el café, la carne y todos los alimentos estimulantes y decidirán los medios y dedicarán los medios gastados en estas complacencias dañinas a esparcir la verdad. ¿Qué poder tiene el adicto al tabaco para detener el progreso de la intemperancia? Ningún poder va a tener el que es adicto del tabaco. Debe haber una revolución en nuestro mundo sobre el tema del tabaco antes que el hacha caiga sobre la raíz del árbol. Recalquemos aún más este tema. El té y el café están creando un apetito por estimulantes más poderosos, como el tabaco y el alcohol. Una cosa lleva a la otra. Con respecto a la carne, todos nosotros podemos decir, déjesela. Y de todos deben, y todos deben presentar un claro testimonio contra el té. Avancemos. Contra el té, el café. ¿Sí? Todos, dice, y todos deben presentar un claro testimonio contra el té, el café y el café, al no usarlo jamás. Es decirnos, no debemos usar jamás eso. Son sustancias narcóticas perjudiciales, tanto para el cerebro como para los otros órganos del cuerpo. Renuncien los miembros de nuestras iglesias a todo apetito egoísta. Todo centavo gastado en té, café y carne está peor malgastado, ¿sí? Ya, se malgasta de una manera muy grande, porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. O sea, dice que obstaculizan el desarrollo, aparte de que ya se están gastando un montón de dinero en esto que puede servir para la obra del Señor, obstaculizan las fuerzas mentales, obstaculizan el vigor espiritual, el vigor del cuerpo. Una sugestión de Satanás. Algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso de té, ¿sí? Tabaco y carne. Esta es una sugestión de Satanás, ¿sí? Entonces, algunos dicen que la salud sería sacrificada si abandonan estos malos hábitos, pero sabemos que esto es una sugestión que Satanás les pone esas palabras en la boca, esos pensamientos, esas ideas erróneas. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas al menoscabar la delicada maquinaria de la naturaleza y derribar sus fortificaciones erigidas contra la enfermedad y la decadencia prematura. El uso de estimulantes antinaturales es
descriptivo para la salud, ¿sí? Es destructivo para la salud y tiene una influencia anuladora sobre el cerebro porque le hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación que Cristo ha preparado para ellos por una vida de abnegación, continuo sufrimiento y vituperio por la entrega de su propia vida impecable para salvar de la muerte al hombre que perecía. Avancemos. Bueno, aquí tenemos los títulos de algunas páginas. Vamos a avanzar. Ahí están los títulos para los que próximamente pues van a ver este tema. Entonces, ahí están los títulos de los que mandan ahí, mandan las páginas. Entonces, hemos concluido el mensaje, este capítulo 27. No sé si mis hermanos desean hacer algún aporte, sobre todo lo que acabamos de ver acá en el espíritu de profecía. Bueno, entonces vamos a dejar acá por hoy porque para que ya la próxima semana comencemos con em, el próximo capítulo, que es el capítulo 28, y dice sustitutos a base de cereales para el té y el café. Entonces aquí vamos a ver la próxima semana. Bueno, los que yo di mi testimonio, no sé si fue la semana pasada en el tema anterior, que yo tomaba mucho café. Cuando yo me propuse dejar el café, yo lo sustituí con aromáticas. Entonces, cuando la ansiedad de tomar café, me hacía una aromática de apio, lo que llamamos bebidas en Antioquia, o en algunas partes le dicen efusiones de plantas. Entonces, yo compraba plantas y hacía ortiga, hacía, hacía el apio. Entonces, cuando me daba esa ansiedad por tomarme un tinto, un café, pues hacía mi agüita de apio, hacía mi agüita de hierbabuena, de, de ortiga, de moringa. Y bueno, y sabemos que todas esas propiedades, perdón, todas esas plantas tienen muchas propiedades y así podemos prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, la ortiga es una planta que tiene mucho calcio, calcio o hierro. Entonces nos ayudan a fortalecer nuestros huesos, porque normalmente nosotros cuando llegamos a cierta edad, comenzamos a sufrir de las enfermedades comunes de los huesos, que es la artritis, la osteoporosis, la fibromialgia, la artrosis, todas esas enfermedades que son todos primos hermanos. Entonces, muy comúnmente nosotras las mujeres somos las que más sufrimos de estas enfermedades porque nos desgastamos del calcio, vamos perdiendo mucho calcio con la tenida de nuestros hijos y con el bueno, la parte menstrual, que botamos mucha sangre, a veces tenemos hemorragias, entonces vamos perdiendo mucho calcio y por eso es que eh, hay en más mayoría de mujeres que sufrimos o que sufren estos problemas de los huesos, ¿sí? Eh, entonces debemos de recargar, o sea, recurrir a estas cosas y recargar nuestros huesos de calcio, ¿sí? Tomar buen calcio, hacer nuestras investigaciones, qué productos naturales, o sea, qué cosas naturales, qué semillas, qué granos, que contengan buen calcio para que reforcemos ese calcio y no vamos a sufrir nosotros de estas enfermedades comunes que están sufriendo muchas personas y que estas personas llegan a un momento en que se quedan tullidas en una cama, se quedan en sus camas sin poderse mover. Muy deplorable eso, que estas personas tengan que le den este sufrimiento a su familia, le den esta carga a sus hijos, que a veces los hijos por estar trabajando
Bueno, a veces hay familias que pelean, dicen yo ya cuidé a mi mamá, ya le toca a usted, y bueno, entonces esta persona se vuelve en una carga para sus hijos. ¿Por qué? Porque, porque no pensó en eso, no pensó en, bueno, voy a cuidar mi salud para cuando llegue mi vejez, mis hijos no me tengan que lidiar como un niño chiquito. Sí, llevar al baño, hacer sus necesidades, o llevarlos cargados, sentarlo en una silla de ruedas, bañarlos. Bueno, esto es un proceso que muchas familias están en esa condición, o sea, están cuidando a sus familiares, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos seguir perseverando en este tema, que si hay que mejorar en algunos aspectos, pedirle al Señor que nos ayude a mejorar en los aspectos que tengamos que mejorar. Muy bien, mis hermanos, entonces no sé si alguien quiere hacer algún aporte para que procedamos con la oración. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ponernos de rodillas. Nuestra hermana Adriana va a concluir con una oración. Eterno Padre y misericordioso Dios, Señor, en esta noche estamos agradecidos, Padre, por esta clase tan instructiva, tan beneficiosa, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y digo, Señor, para nuestras vidas, porque la reforma pro salud es algo que tiene que ver directamente con nuestra salvación, Señor. Y aunque anteriormente no lo considerábamos así tan vital, lo es, Señor. Y tú nos los has enseñado, Señor, constantemente, que es de vital importancia para moldear nuestro carácter, que si nosotros violamos esas reglas de salud, estamos atentando, Señor, directamente contra nuestra salvación, Señor. Que si somos obedientes, Señor, tú nos preservarás de muchas cosas, Señor, que vienen a este mundo, muchas calamidades, muchas pestes, muchas gripas, muchas enfermedades, Señor, que no van a saber su origen, Señor, porque la tierra está siendo envenenada, Padre. ¿Y de dónde comen los animales? De la tierra envenenada. ¿Y quién se come los animales? La humanidad, Señor. Nosotros no queremos ser de aquellos, Señor, que no escuchan tu amonestación, Padre, sino por el contrario, que aunque nos cueste, Señor, cada día, Señor, podamos dejar algo inconveniente en nuestra vida, que hagamos ese ejercicio, Señor, que lo Amén. hagamos por nosotros y que tú seas dándonos esa fuerza y ese poder para abandonar todas estas cosas inconvenientes para nuestra salud Amén. y que consideremos, Señor, que nada de tus prohibiciones, Señor, nos conviene, que no veamos con tristeza dejar esos placeres, Señor, que solamente nos hacen daño, Señor, porque ni siquiera nos nutren, nos benefician, no, nos satisfacen solamente, Señor, nos complacen, complacen nuestros malos gustos, nuestro, o sea, contaminan nuestro paladar, Señor. Señor, permite que cada día que aprendamos de ti, Señor, podamos compartir con otros, Señor, enseñarle a otros todo lo que aprendemos, Señor, en estas clases. También bendice a las personas que se esfuerzan, Señor, por estudiar, por investigar, Señor, para que nosotros tengamos todos estos beneficios con los que no contaron nuestros antepasados, Señor, porque ellos les tocaba estudiar horas, Señor, horas enteras, noches enteras, Señor, para encontrar una verdad. A nosotros ese camino, Señor, se nos hace fácil porque unos ya lo hicieron por nosotros, Señor. Solamente nos toca esforzarnos un poquito para encontrar esas verdades eh, que nos darán la victoria, Padre. Amén. Padre, quédate con nosotros en esta noche, Señor. Permite que tengamos un descanso, que mañana, Señor, eh, contemplemos un nuevo día, que estemos guiados por ti, no nos separemos de tu mano, Señor, en ningún momento, para que en el momento que
Satanás nos quiera hacer tropezar, Señor, nos sostengamos de tu brazo poderoso y podamos vencer, Señor, más fácilmente. Amén. Padre, te pido por todos los hermanos que están conectados a esta hora, Señor. Bendice sus familias, bendice sus proyectos misioneros, bendice su alacena, Señor, que cuando abramos nuestra alacena, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Señor, Amén. para que nos satisfagamos de haber cambiado tanto, Señor, que tú nos hayas colocado eso en nuestro sentir, Señor, y que cuando llevemos esos alimentos a nuestra mesa, podamos saber y pedir tu bendición por alimentos sanos, Señor, convenientes para nuestra salud. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones, porque te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tengan una buena noche, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hermanita Ángela, muchas gracias por el tema de esta noche, muy edificante y bueno, gracias a Dios que pueden estar ahí juntas las hermanas para también edificarse mutuamente. A los hermanos, igual, que Dios los bendiga y los dejamos entonces con esta hermosa melodía. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo